Ya tenemos conectado a Nicolás Escaldar, que es defensor público de víctimas de la Providencia de Salta, y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De la baja imputabilidad que tanto debate está generando. ¿Cómo te va, Nicolás? Rosario te habla, ¿me escuchás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando de este tema, está generando muchísimo debate, el tema de la baja de imputabilidad en nuestro país. Hoy está en 16 años, se la quiere bajar a 14. ¿Cuáles son las opiniones que tienen ustedes? Imagino que vienen trabajando al respecto, porque no es una discusión nueva. Cada vez que cambia un gobierno o cada vez que hay algún hecho delictivo donde hay un menor implicado, se vuelve a discutir este tema. Sí, es un tema, como decís, que siempre reaparece, es un tema de política criminal que hace muchos años se discute. Yo creo que hay que darle como una visión más estructural al tema, porque me parece que discutir si baja de edad de imputabilidad sí o no es una discusión demasiado acotada. Yo sí creo que estamos todos de acuerdo en que hay que reformar la ley penal de la minoridad. Es una ley del año 1978, que es una Sí. ley que dictó la última dictadura militar, que es una ley obviamente que es anacrónica y que tiene un montón de problemas más allá de los relacionados con la edad de imputabilidad. Sí. Y el segundo punto que a mí me parece que hay que destacar es que para legislar en materia de política criminal hay que tener datos. Ujú. Y me parece que eso en Argentina es una falencia muy importante. Porque cuando uno mira la cantidad de delitos graves que cometen los menores de 16 años, es realmente muy, muy, muy baja. De Bien. la totalidad de los delitos graves, estábamos hablando de homicidios, lesiones graves, abusos sexuales con acceso carnal, los delitos cometidos por menores de 16 años no llegan al 2%. Ah, es muy Entonces, baja. es muy, muy bajo. Entonces, me parece que muchas veces se aprovecha algún hecho de inseguridad, que obviamente son hechos muy graves y que uno entiende por ahí la necesidad de dar respuesta a las víctimas, eso no hay ninguna duda, pero muchas veces a partir de un hecho puntual de inseguridad se intenta reformar una cuestión que es neurálgica de la política criminal, y que por ahí no tiene que ver, como digo, tanto con hacer datos duros, que es cómo se hace política criminal, que al fin y al cabo es una política pública, y como toda política pública necesita de la recolección de datos. Eh, Hay diferentes voces, la mayoría de las voces de la academia están en contra de la baja de Sí. imputabilidad, pero esto no quiere decir que cuando un niño comete un hecho delictivo, que tenga menos de 16 años, no puede Ujú. haber un proceso que implique que el niño se haga cargo de lo que hizo. Es decir, no implica que no haya sistemas de responsabilidad que no Sí. impliquen el castigo tal cual está regulado para los mayores. Bien. Esto también hay que decirlo, nosotros tenemos un sistema constitucional de protección de los derechos del niño, eh, Ujú. que nos obliga a tratar diferente a los niños que cometen delitos que a los Claro. mayores. Es decir, no hay forma de tratarlos igual. Ahora, Nicolás, ¿cómo te, los sí, te hago una consulta desde el desconocimiento. Por ejemplo, me decís, es un 2% la cantidad de menores de 16 años que comete delitos. Pero ¿qué pasa con no aquellos graves, no graves, graves? delitos graves? Claro, ¿y qué pasa con aquellos que tienen menos de 16 años y cometen delitos graves? Recordemos, hay un caso muy famoso acá, si no me equivoco, es Rosa Zulca, que fue asesinada también por menores de edad. ¿Qué pasa en esos casos cuando la ley tiene hoy la edad de 16 años para imputarlos? O sea, cuando los niños no llegan a 16 años y cometen un delito Sí. grave, lo cierto es que la ley penal no los puede tratar como una persona que es capaz de ser responsable, y por lo tanto hay que sobreseerlo. La ley lo que tiene, como te digo, es un sistema muy anacrónico que responde a lo que se llama el paradigma tutelar. Lo que tiene es Sí. la posibilidad de internar al niño, pero cuando el niño está en abandono físico o moral. Es Bien. decir, es lo que se llama una medida de seguridad, pero no es Ujú. una pena. Bien. Entonces, eso era una posibilidad que tenía el juez de internarlo en un centro de menores, cuando el niño está en abandono moral o físico. Ahora, si el niño no tiene ninguna de esas características que hace necesario esa tutela especial, Sí. lo cierto es que el niño no responde por lo que hizo. No Puede responde responder directamente. civilmente, obviamente responde civilmente, responden los padres civilmente, es decir, tiene la obligación de indemnizar a la víctima, Exacto. pero lo cierto es que no recibe un castigo hoy, eh, como lo recibiría una persona mayor de edad. Y Sí puede, si como digo, ser internado, pero eso pasa generalmente con los menores
que o no tienen padre, o tienen graves problemas de adicciones, o están en una situación socioeconómica muy vulnerable. Claro. Si es una persona de clase media o que tiene una situación económica razonable, Compleja, sí. en general no va a tener ninguna responsabilidad Y si el penal. delito no es grave, por ejemplo, hurto. Bueno, nosotros tenemos un sistema que menores de 16 años no responden ningún tipo de delitos, grave o no grave. Ahora, entre 16 y 18 años, los menores son imputables en los delitos de pena de más de 2 años. Es decir, ahí, en los delitos leves, esa inimputabilidad se extiende hasta los 18 años. No es solo hasta los 16, por ejemplo, en el caso del hurto, un menor va a ser inimputable, hasta los 18 años. No Bien. solo hasta los 16. Esa es la diferencia. En los delitos graves, los menores a los 16 ya responden. En los no graves, eso se extiende hasta los 18 años. Este proyecto, según las palabras de Patricia Bullrich, quiere, ¿no?, diferenciar delitos graves, delitos leves, porque si bien decís que es muy bajo el porcentaje, hay efectivamente un porcentaje, no es cero en nuestro país, y acá los oyentes nos están preguntando, ¿qué hacemos con ese 2%? ¿Que sigan inimputables?, nos dicen por acá. No, por eso, yo creo que una cosa es introducir al niño al sistema penal, que eso también hay que decírselo a la gente, o sea, no es que uno... Hay un montón de discusiones atrás y esto da para mucho más, pero obviamente que lo que todo se quiere lograr, lo que quieren lograr los expertos, es que esos niños bajen la posibilidad de reincidencia, es decir, que el niño que cometió un delito grave no tenga en el futuro posibilidad de cometer otro hecho grave y que en el futuro tengamos sociedades menos violentas. Lo cierto es que está probado que los niños que ingresan muy tempranamente al sistema penal desarrollan carreras delictivas mucho más violentas que los niños que no tienen contacto con el sistema penal. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Como yo escuchaba antes de entrar al aire que vos hablabas del colapso de las cárceles. O sea, lo cierto es que el niño no podemos eliminarlo de la sociedad. Eso es una discusión que no se puede. O sea, no es que podemos encerrarlo para siempre a un niño que cometió un homicidio, por ejemplo. Claro. El niño eventualmente va a salir en libertad. Exacto. Porque, como te digo, tampoco podemos penarlo con la misma intensidad que un mayor. Exacto. O sea, no podemos poner una pena perpetua, porque eso está prohibido constitucionalmente. Entonces hay que pensar que ese niño va a salir, ¿no? Y las experiencias en otros países, con 14 años o Brasil con 12, que es muy baja. ¿Cómo es? ¿Han bajado los números? ¿Es realmente efectivo este tratamiento para estos niños? Lo que pasa es que uno cuando mira el sistema de imputabilidad mundial, obviamente que hay miles de opciones. Por ejemplo, Inglaterra lo tiene en 12 años. En 12, sí. Pero eso no tiene nada que ver con la capacidad de reducir la posibilidad de reincidencia. Pensar que la capacidad de reincidencia va a bajar por el solo hecho de disminuir la edad de imputabilidad es irreal. O sea, hay todo un sistema de tratamiento tutelar atrás que cuando el niño es introducido a un sistema represivo, tengan posibilidades, como digo, de salir mejor de lo que entra, o por lo menos de no salir peor. Exacto. Y eso es lo que realmente impacta en la posibilidad de que el niño reincida o no reincida y que bajen las tasas de delincuencia. Pensar que por el solo hecho de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 vamos a producir un impacto en materia de seguridad ciudadana no es real. No es real. Por eso, yo creo que hay que discutir la ley, porque está muy bien, porque tenemos una ley vieja, anacrónica, que no sirve para nada, y que hay que avanzar hacia sistemas de responsabilidad donde el niño pueda hacerse cargo de lo que hizo, entienda que hizo algo malo y tenga la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, que eso hoy no lo está dando el sistema penal juvenil, pero reducir la discusión de si bajar o no la imputabilidad no tiene sentido. Uno puede rebajar la edad de imputabilidad como tiene Europa, muchos países, pero Europa tiene penas cortísimas, con cárceles sanas, limpias. Claro. Hace poco, ustedes lo pueden ver en Netflix, hubo un atentado gravísimo en Noruega hace unos años, donde una persona bajó a una isla donde había un mitin político y mató, no sé, decenas de personas. Sí. Bueno, a ese niño en Noruega le dieron una pena, a esa persona, perdón, en Noruega le dieron una pena de 18 años, que es la pena más grave que tiene Noruega. 18. ¿Entiendes? Nosotros 18, y acá son 25. Nosotros tenemos 50 años en esos casos. En realidad no se sabe mucho cuál es la pena máxima, porque nuestro código está tan roto que está muy mal desde el punto de vista técnico y toda una discusión cuál es la pena máxima. Pero algunos dicen que es 50 años. Entonces, obviamente que hay miles de factores que condicionan la posibilidad de reincidencia. Pero
Europa tiene penas bajísimas, entonces no es fácil extrapolar experiencias, tiene cárceles mucho mejores. Como decíamos, Inglaterra tiene 12 años la edad de imputabilidad, pero obviamente tiene un sistema de penas mucho más benévolo que el nuestro. Entonces, no hay que extrapolar discusiones tan livianamente, me parece. Claro. Decir, bueno, otros países lo tienen acá, ¿por qué no lo bajamos igual? Bueno, Claro. lo podemos bajar siempre y cuando tengamos las mismas condiciones carcelarias que esos países. Sí, pensando hoy en estos, ¿no? Por ejemplo, en los centros, en los dispositivos, donde hay niños hoy que no pueden ser cuidados con sus padres. ¿Qué va a pasar con aquellos niños de 12, de 14 años que tengan que ser trasladados a cierto lugar? Y quiero hacer foco, porque lo hemos hablado en este programa en algún momento, de que cuando una persona es privada de su libertad, es muy difícil prever qué va a pasar después, pero vos lo estabas diciendo con datos, ¿no? Es muy difícil que salga un mejor ciudadano, sobre todo por las condiciones que tenemos hoy. Claro, hay que pensar en sistemas integrales de respuesta, y que yo creo que es un debate que hay que dar. Sí. Yo creo que hay un debate importantísimo de cómo volvemos menos violentas nuestras sociedades, ¿no? Eso es algo que es uno de los grandes debates a dar de acá a los próximos 30 años, supongamos, Sí. ¿no? Las sociedades son cada vez más violentas y yo estoy de acuerdo en que usemos el sistema penal y usemos la violencia estatal, que al fin y al cabo la política criminal no es más que violencia estatal, es violencia legalizada, parece paradójico, pero para disminuir la violencia general de la sociedad, ¿no? Esto es algo como, hay un sistema para combatir los incendios que se llama contrafuegos, Sí. ¿no? En los incendios muy graves, uno prende fuego para apagar el fuego. Sí. Bueno, la política criminal es algo similar, ¿no? Uno aplica violencia para disminuir la violencia general en la sociedad. Pero ese sistema de contrafuegos hay que usarlo muy quirúrgicamente y tienen que ser tipos muy expertos, porque si no, obviamente uno prende un fuego y termina quemando todo. Claro, entonces, esto pasa lo mismo con la política criminal. Hay que tener mucho cuidado con qué hacemos con las reformas y cómo las tratamos. Porque si no, rompemos todo el Código Penal. Pasó con la reforma Bloomberg, que con un hecho que realmente atroz y con una sed de justicia totalmente legítima, se terminó haciendo una muy mala reforma penal que terminó complicando mucho más las cosas. Exacto. Entonces, a mí me parece que hay que discutir con datos, seriedad y con una política de largo plazo para ver realmente cómo podemos hacer que los niños que cometen delitos graves se hagan responsables de eso. Porque yo estoy de acuerdo que un niño que comete un homicidio no puedes decirle estuvo mal, andate a tu casa. Claro. No, tiene que saber hacerse responsable de eso. Hoy hay un montón de estudios y técnicas para eso, justicia restaurativa, medidas alternativas. Bueno, hay todo pero que no equivalgan a impunidad, no es lo mismo. ¿Sabés que todos los mensajes... Sistemas de responsabilidad que no equivalen a impunidad, sí. Todos los mensajes que nos llegan, la gran mayoría hacen referencia a los padres, a que se hagan responsables. ¿No pensás que al bajar la edad de imputabilidad en casas, en las familias, se puede decir, che, no, mirá, hasta acá llegaste, empezar a poner límites? O estas bandas narco, por ejemplo, que utilizan menores de edad para delinquir, ¿se van a ver afectadas por este tipo de medidas? No, porque, por ejemplo, en el caso de la banda narco que usa un soldadito para delinquir, el sujeto que lo manda a matar es plenamente responsable por ese homicidio, hoy con nuestra legislación. Bien. O sea, cuando un niño de 13 años comete un homicidio a mano armada, la persona que lo mandó a hacerlo responde como autor mediato en nuestra legislación actual. Es decir, tiene la misma pena que si lo hubiera cometido él de propia mano. Claro. Entonces tenemos los instrumentos legales para castigar a esa gente. ¿Entendés? Bien. O sea, no hay necesidad de reformar nada para eso. Eso se llama autoría mediata. Pero a través del uso de un inimputable. Es interesante que vuelva esta discusión para, como vos decías, ¿no? Modernizar nuestra ley. Yo estoy y de el Código acuerdo. Penal. Hay que reformar la ley. La ley es anacrónica. No tiene ningún sentido mantenerla. Pero me parece, como te digo, que reducir la discusión a inimputabilidad 14 o 16 no le hace justicia a la discusión, que es una discusión muy profunda. Y como te digo, podemos bajarla. Yo no tengo problema en bajar la imputabilidad. Pero eso implica hacerse cargo de que el menor va a ingresar antes al sistema carcelario y que el niño va a tener que tener un sistema carcelario sano, limpio y humano. Sí. Igual y podemos dejarla también donde está y crear instrumentos para que el niño ingrese a un sistema de responsabilidad donde el niño se haga cargo de lo que hizo y pueda tomar conciencia de lo que hizo. Exacto. Y pueda, en ese sentido, evitar repetir ese hecho en el futuro. Podemos
como digo, a mí cualquiera de las dos opciones, yo no estoy cerrado a discutir bajar o dejar donde está la edad de imputabilidad, pero sí me parece que hay que discutir qué herramientas va a tener el sistema penal juvenil para dar respuesta al niño que ingresa a ese sistema de represivo o de responsabilidad, como queramos llamarle, para hacerse cargo de lo que hizo y realmente poder después ser un mejor ciudadano. ¿Qué es lo que...? O sea, ese es el fin. Objetivo. Obviamente claro. que uno quiere... Uno puede pensar un sistema que solo sea castigo, también lo puede pensar, pero ese sistema tiene poca visión y no tiene futuro, porque, como digo, el niño va a salir. Entonces, si uno lo único que hace es castigarlo, como no sé, como un animal que uno trata salvaje, que lo castiga, Sí. cuando lo suelta, ese animal lo más probable es que lo primero que haga nos muerda. Claro, ¿no? totalmente. Es una metáfora realmente quizás desafortunada para un niño, pero bueno, si uno lo castiga con mucha intensidad, el niño en 10, 15 años va a salir. Además, entonces, ¿queremos que salga peor o mejor? Bueno, muchas esa es la veces respuesta que hay que dar integralmente. Esto se mediatizó justamente por los dichos de la ministra de Justicia. Dice, estamos analizando bajar la baja de imputabilidad de 16 a 14. Y es como que la tiró y ahí se pierde un poco lo profundo que tiene que ser este tema, la discusión y demás. Si bien ha dicho, estamos analizando otras experiencias y demás, creo que está buenísimo esto que nos estás contando de ser un poco más profundos, ir un poco más a la raíz de todo esto para que realmente valga la pena llevar adelante un proyecto como este. Nicolás, te invito al piso ahora en vivo que coordines con el productor porque realmente llegaron una infinidad de mensajes, un montón de gente más que interesada en toda esta situación. ¿Puede ser? Bueno, sí, coordinamos, no hay problema. Ahí está. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes.